Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de Respondiendo Preguntas. El día de hoy tenemos a Fernanda que me dice qué es mejor entre una Volkswagen T-Cross 2025 y una Renault Duster 2025 para recorrer unos 12.000 kilómetros, de los cuales 7 kilómetros diarios son por trocha. Y pues Fernanda, por lo general cuando una persona me dice que necesita andar por trocha, suelo decirle que lo mejor es la Renault Duster. Pero en este caso, como son solo 7 kilómetros y la Volkswagen T-Cross realmente también es buena para andar en trocha, no solo es altica, sino que la suspensión es bastante suave y muy buena para ese tipo de terrenos, obviamente cuando no se abusa, diría que la Volkswagen T-Cross sería una mejor opción, no solo porque es buena para ese tipo de terrenos, sino que es más equipada, con mejor seguridad, mejor desempeño, en lo personal se me hace mucho más bonita, entonces sí le diría que la T-Cross es mejor opción que lo que es la Renault Duster. Claro, ya si nos vamos por la parte comercial, la Renault Duster sigue siendo un poco mejor opción que la T-Cross, aunque la T-Cross realmente no es que sea mala a nivel comercial. Y ya en cuanto a los gastos o costos de mantener el carro, pues si nos vamos por el consumo, tienen un rendimiento muy similar. Claro, mientras que la Renault Duster sí le puede aguantar un poco lo que es la gasolina corriente, la Volkswagen T-Cross sí le va a pedir siempre gasolina extra. Por otro lado, valor de llantas similares, valor de impuestos similares, valor de SOAT similar. En temas de gastos están muy parejos. Ya en cuanto a arreglos, la Renault Duster puede ser un poco más económica de arreglar que la Volkswagen T-Cross, pero tampoco es que vaya a haber una diferencia abismal. Continuamos con dos comentarios que están relacionados entre sí. El primero me pregunta a mí que cuándo volveremos a tener precios de los carros similares a antes de la pandemia. Y el segundo me dice que cómo es posible que los precios de los carros hayan subido cuando la inflación estaba por encima del 15%, pero ahora que está por debajo del 6% los precios no hayan bajado. Y pues bueno, para el primero le tengo que decir que probablemente nunca vayamos a ver precios similares a antes de la pandemia. ¿Por qué? Por la inflación, porque después de la pandemia la inflación no ha hecho sino que subir, principalmente por la pandemia y por los cuellos de botella y demás, y posteriormente por otros factores económicos y macroeconómicos, pero la inflación lo único que ha hecho es suba, suba, suba y suba y no ha dejado de subir. Entonces, para que volvamos a niveles similares a antes de la pandemia, tendría que ocurrir un efecto diferente a lo que estamos sufriendo ahora, que es una alta inflación. Tendríamos que ver una alta deflación, que es todo lo contrario a la inflación. O sea, no solo los carros, sino la comida, la ropa, las casas, todo tendría que bajar de precio. Entonces, solo así podríamos ver valores similares. Ahora, si habláramos solo del sector automotriz, que los precios, solo los precios de los carros bajaran, eso es prácticamente imposible. Lo que sí ha ocurrido, digamos, en los últimos meses es que el precio de algunos carros, por temas más de oferta y demanda que otra cosa, se han ajustado un poco y se han reducido un poco, pero siguen estando caros, siguen estando muy altos y obviamente muy por encima de antes de pandemia. Entonces, muy difícilmente vamos a ver próximamente lo que son, por ejemplo, una VO 2013 por debajo de los 18 millones. Y cuando veamos nuevamente ese precio por debajo de los 18 millones, es más porque ya el carro es muy, muy viejo y no tanto porque los precios se hayan ajustado a ese nivel, porque hayan bajado a ese nivel. Entonces, mucho ojo con eso. En cuanto al segundo comentario, es que lo que pasa, mi amigo, es que no entiendes cómo funciona la inflación. El hecho de que la inflación antes estuviera al 15% y ahora al 6% no significa en ningún momento que la inflación bajara, que se desaceleró, que es diferente, y esto ya lo he explicado en otros videos. Pero para hacerlo más simple, para que de pronto le quede más fácil de entender a muchas personas, porque siempre hay una controversia con lo de bajar inflación y desacelerar inflación, que las confunden los dos términos. El que antes la inflación estuviera al 15 y ahora el 6% no significa en ningún momento una bajada en los precios, para nada. Lo que significa es todo lo contrario, que los precios siguen subiendo. Solo que tengan presente lo siguiente, y es que cuando se mide la inflación, y me estoy saliendo un poco el tema de los carros, pero es importante saberlo, se tomó una fecha base. Entonces, cuando midieron esa fecha perdón, esa tasa del 15%, ese nivel del 15% de inflación, es porque tomaron una fecha base. Y ahora ese 6% es basado en otra fecha base muy diferente. Pero si tomáramos la misma fecha de partida que tomaron para ese 15%, nos daríamos cuenta que en este momento la inflación es como el 22%. Entonces, hay que entender un poquito mejor cómo funciona la economía. Pero debo decirle
que el hecho de que la inflación ahora parezca menor, o sea, solo un 6% versus 15%, no significa que los precios bajarán. Para nada. Significa que los precios de hecho siguen subiendo, subiendo y subiendo. William me dice que ha estado buscando carro y encuentra algunos que tienen mucho kilometraje y otros muy poquitos. ¿Cuál es el rango normal? Y pues mi amigo, si nos vamos a eso, simplemente a eso, lo normal en un carro está entre los 10.000 y los 20.000 kilómetros por año. Eso es normal. ¿Qué significa? Que si en este momento a mí me traen un carro 2020 que ya tiene 5 años de uso y tiene entre 50.000 y 100.000 kilómetros, para mí eso sería normal y no le pondría mucho pero al tema del kilometraje. Además, y como ya le he dicho en varias ocasiones, para mí el kilometraje no es muy importante. Lo que realmente importa es el estado del carro. Que el motor, la transmisión, la dirección y la suspensión y el resto de cosas esté bueno. Eso es lo que realmente importa. A mí de qué me sirve un carro con poquito kilometraje que esté muy pateado. Ahora, también debo decir que hay ocasiones donde yo sí le pongo problemas al kilometraje. Y es cuando tiene un kilometraje exagerado. Como por ejemplo la vez pasada que me trajeron una Renault Duster con 2017 que tenía 295.000 kilómetros. Ahí esa ni siquiera la tuve que mirar. O un Spark GT 2020 con 285.000 kilómetros. Tampoco ni siquiera lo miré, porque no importa qué tan buen dueño haya tenido. Un carro que le han metido en promedio 50.000 o 60.000 kilómetros por año está acabado. Lo han acabado. Y algunas personas me decían en ese video, ay, entonces que le hubiera servido más que le hubieran bajado el kilometraje. No, no importa que le bajen el kilometraje, porque yo lo puedo ver con 100.000 kilómetros. Pero al ensayarlo, a revisarlo, voy a notar ese desgaste. Porque puedes que le puedas maquillar y bajar el kilometraje, pero no le puedes tapar el desgaste de meterle 50.000 o 60.000 kilómetros por año. Es muy diferente. Es prácticamente imposible hacer que un carro con ese kilometraje parezca menos usado. Por otro lado, si yo veo un carro de 280.000 kilómetros, pero con 14, 15, 16 años de uso, ahí yo casi no lo veo con el problema, porque eso sí ya es un rango normal y tiene un desgaste normal. Julián me pregunta que si recomiendo pasar de un Chevrolet Aveo Emotion 2009 a un Onix LT 2021. Y diría que en la mayoría de los casos, sí. Si lo que usted está buscando simplemente es cambiar de carro y subir de modelo, es una muy buena opción, porque los Aveos están un poquito cotizados, están un poquito costosos, y un Aveo Emotion 2009 lo puede estar vendiendo fácilmente en 22 millones de pesos hoy en día. Mientras que un Onix LT 2021 se lo puede estar comprando más o menos en los 40. Entonces no va a tener que buscar mucho dinero para hacerse ese salto enorme en años. Lo otro, si está buscando un poco más de economía en combustible, el Onix LT definitivamente es una muy buena opción. Pero si lo que usted busca es un carro que tenga una fuerza similar o superior a la del Aveo, diría entonces que no es un buen cambio, porque el Onix, al ser un poquito más económico con su motor, tener un motor un poco más pequeño, pues en fuerza no tiene comparación con el Aveo. Es un carro muy quedado en comparación con el Aveo. Ya lo he dicho en varias ocasiones, es un carro un poquito sonso, no es que tenga la mejor respuesta de todas, y más si compara con el Aveo. Entonces, en la mayoría de los casos, el cambio es bueno, pero todo depende de lo que estés buscando en ese cambio. Paisa me pregunta si recomiendo el Corsa, ya que he escuchado que es un carro que se recalienta mucho. Y pues mi amigo, si bien es cierto, el Corsa tenía ese problema y lo sigue teniendo en algunos carros, pero esto pasa sobre todo cuando todavía tiene el radiador original, ese que era que pequeñito y usted lo identifica porque la tubería de el radiador es redonda y más bien grande. Ese se recalentaba muy fácilmente. Pero cuando ya no tiene ese radiador original, sino que tiene, digamos que de los nuevos, que vienen como canaletas, ese no se va a recalentar. También si ya le han cambiado el termostato, la verdad, hoy en día es muy poquito el Corsa que todavía tiene ese radiador original. Entonces, ya en términos generales, es un carro que no sufre mucho de eso, a menos que lo cojas en carretera y lo forces mucho, que lo subas a más de 5.000 revoluciones y lo mantengas por encima de 5.000 revoluciones durante un trayecto demasiado largo. Ahí sí lo vas a recalentar, pero ya no sería problema del Corsa, sino que es algo muy común que pasa en cualquier carro que tenga motorización por debajo del 1.4 litros. Es muy normal que eso pase, porque no están diseñados para ese tipo de usos. Pero el resto del Corsa es un carro bastante recomendable, muy bueno y muy fiable. John me pregunta cuál es el momento adecuado para hacer un traslado de cuenta o cambio de matrícula a otro municipio a un carro. Y pues mi amigo de este tema también ha hablado un par de veces, pero lo volvemos a repetir. Los traslados de cuenta se deben hacer principalmente con los carros que pagan mucho impuesto.
tipo carro TXL, Fortuner, Hilux, cualquier carro que pague por encima de 1.000.000 de pesos de impuesto, ahí vale la pena hacerle traslado de cuenta, principalmente a ciudades donde pues te entreguen beneficios tributarios por hacer el traslado de cuenta a esos departamentos, más que ciudades, departamentos. Entonces, si tienes un carro matriculado en Bogotá y ese carro paga más de 1.000.000 de pesos en impuestos, sería una muy buena idea traerlo acá al Huila, que te dan 90% de descuento en el próximo impuesto. Entonces, ya el próximo impuesto no vas a pagar 1.000.000 de pesos, sino que vas a pagar probablemente 80.000, 100.000 pesos. Entonces, ese ahorro de dinero te va a servir muchísimo. Si es un carro baratico que paga 200, 300.000 pesos de impuestos, no vale la pena porque el traslado de cuenta es costoso. Un traslado de cuenta, y va a depender mucho de dónde esté matriculado y dónde lo vaya a radicar, pero se le puede ir fácilmente 400, 500, 600, 700.000 pesos el traslado de cuenta. Entonces, sí hay que echar primero lápiz a ver si le conviene o no le conviene, y obviamente siempre y cuando ese lugar tenga un beneficio tributario. Una de las peores ideas que se puede tener es trasladar la cuenta a Bogotá, porque es costosísimo radicar la cuenta en Bogotá y adicionalmente no te dan ningún beneficio tributario, y además Bogotá tiene el impuesto más caro de Colombia. Entonces es una muy mala idea trasladar la cuenta a Bogotá. Otras circunstancias en donde es favorable hacer traslado de cuenta es cuando tu carro está matriculado en un lugar donde paga dos impuestos, tipo Barranquilla, o tipo la mayor parte de la costa, o tipo Envigado, que también paga dos impuestos. Entonces puedes hacerle traslado de cuenta a una ciudad donde pague solo un impuesto y donde el impuesto no sea tan caro como el de Bogotá. Entonces, esas serían como las mejores situaciones en donde puedes hacer los traslados de cuentas. Otro consejo, y para los que quieran hacer traslado de cuenta y adquirir el beneficio tributario del descuento para el próximo año, como lo da aquí el Huila, no en todas partes dan ese beneficio, pero el Huila es un beneficio, es uno de esos ejemplos, es que ese traslado debes hacerlo máximo en octubre, porque las carpetas se demoran en llegar a veces hasta casi 2 meses. Entonces, si lo haces en diciembre, no vas a ganarte el beneficio tributario. Si lo haces en noviembre, puede que no te lo ganes. Si lo haces en octubre, ahí sí fijo te vas a ganar ese beneficio tributario. Entonces, esas son las circunstancias. De resto, algunas personas que simplemente para que el carro quede matriculado donde él vive, no tiene razón alguna para hacerlo. O sea, ¿qué ventaja hay de que yo compre un carro y como yo vivo en Pitalito, entonces el carro está matriculado en Pitalito? No hay ninguna ventaja. Ninguna. Que de pronto el día que yo lo venda y vaya a hacerle traspaso me sale ligeramente más barato. Ligeramente. No mucho, pero ligeramente más barato. Pero resulta que para hacerle traslado de cuenta donde yo vivo, me tocó pagar un poco de plata. Entonces no valdría la pena. Por temas de liquidación de impuestos, prácticamente todo el país usted lo puede liquidar directamente por internet. Entonces tampoco hay problema por ese lado. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sé que me puedes apoyar dejando muchos me gustan, muchos comentarios, suscribirte si no lo has hecho. Ya estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si me quieres apoyar muchísimo más, te puedes darle el botón de gracias, unirte a los miembros del canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.